Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a.m. Hashtag Foro Hoy. Foro Hoy, el alma de la nación. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días en una emisión más de su programa Foro Hoy, la entrevista a través de todos nuestros medios de comunicación. Estamos ya conectados con las empresas hermanas de Grupo México Hoy desde la Ciudad de México, pasamos por Puebla hasta la península de Yucatán. Estén listos porque, se los prometimos, tenemos una entrevista de lujo con el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, el doctor Melitón Lozano. Muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos. Bienvenido. Estimado Eduardo, aprecio tu generosidad y con un gran gusto y disposición para platicar contigo de temas de educación. Gracias. Pero además les quiero decir una cosa, no nada más estamos transmitiendo en vivo, sino que lo estamos haciendo desde las oficinas. Por primera vez salimos con las cámaras para ver la forma, el aspecto en el que están trabajando los propios secretarios del Gabinete del Estado de Puebla. Nos llevamos con una sorpresa tremenda, es temprano, y ya están trabajando aquí, ya es sabadito, señores. Nada más para que le vayan midiendo un poquito el agua, cómo es que se trabaja y cómo es que se maneja el secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Pero bueno, sin más ni más, entrémosle a lo que venimos, claro, hablemos de educación, que ese es lo que entendemos perfectamente bien, es tu mero. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo consideras tú, cómo has tomado las riendas de esta secretaría que es complicada, es difícil, pero bueno, sin embargo, creo que nos dicen por ahí que has tomado las riendas muy bien del asunto. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Con todo gusto. Pues mira, estimado Eduardo, el gobernador Miguel Barbosa, a quien le agradezco siempre la deferencia de haberme invitado a estar al frente de esta secretaría, para mí es algo apasionante. Todos sabemos, y creo que puede ser de plena coincidencia, de que la educación es un factor clave para que se transformen las personas y se transforme la sociedad. Por lo tanto, en este estado necesitamos, y es lo que hemos hecho, darle un nuevo rumbo. Recogiendo siempre todos los esfuerzos que ha habido, sobre todo de las maestras, los maestros, la sociedad en general, y ahora darle un nuevo rumbo. Y creo que lo estamos logrando. Yo siempre he venido diciendo que para que se transforme la educación no puede ser sin los maestros. Indiscutiblemente que cualquier reforma, cualquier acuerdo, tiene que ser tomándolos en cuenta. Y la estrategia que hemos definido es desde abajo y desde adentro, y de manera horizontal. Y eso lo voy a ir explicando detalladamente. Pero antes quiero decirte en dónde está el sello propio de Puebla. En el país se está llevando a cabo una gran transformación en la educación, que se le conoce como la nueva escuela mexicana. Correcto. Y aquí en Puebla, indudablemente que seguimos las pautas de la nueva escuela mexicana, pero le adicionamos un sello propio. Este sello propio lo explico. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha reiterado que la educación no es un privilegio, es un derecho. Y además es un derecho clave, porque la persona que tiene acceso al derecho a la educación le posibilita tener el acceso a otros derechos. El derecho civil y político, el derecho a la salud, el derecho al deporte, el derecho al trabajo. Por lo tanto, el derecho a la educación es clave. Y una persona por el hecho de haber nacido, tiene derechos humanos. Correcto. Y en la medida en que ejerce plenamente estos derechos, se desarrolla como una persona, como un ciudadano feliz, íntegro, pleno. Esa es la apuesta de la educación vista como derecho. Pero de pronto solamente queda en abstracto qué significa el derecho a la educación. Y aquí en Puebla hemos hecho un esfuerzo, lo estamos construyendo, para decir qué significa que el derecho a la educación sea una realidad, se concrete, desde el plano filosófico, desde el plano normativo, hasta el plano pedagógico didáctico en las aulas. Y en este sentido, hemos dialogado con los maestros de que para que el derecho a la educación sea una realidad, necesita ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Las 4 A's. Las 4A. Por eso es que a eso le llamamos las 4A.
Estas 4A, ¿de dónde vienen? Porque la gente necesita saber un fundamento y luego explico en qué consisten. Estas 4A han estado siendo señaladas desde las instancias internacionales, como es la ONU, la UNESCO. Desde 1948 ya la UNESCO en el artículo 26 lo señala. Después en el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, está que el derecho a la educación contempla 4 dimensiones, son estas 4A. Y ahora, en las nuevas leyes que se reformaron en el país, el artículo 3 y la Ley General de Educación, todo el capítulo 2 de la Ley General de Educación habla de la educación como un derecho. Okay. Por lo tanto, estamos en plena sintonía y con un gran fundamento. Y aquí quiero recordar a un investigador muy importante que se llama Pablo Latapí, ya falleció. Correcto. Pero Pablo Latapí fue representante de la UNESCO, de México en la UNESCO. Y desde ese momento, que es el padre de la investigación educativa en México, nos llamó la atención de que el derecho a la educación era un referente fundamental para poder potenciar la educación de manera plena, pero también para evaluar el cumplimiento de un Estado sobre el derecho a la educación, sobre la educación. Entonces este esquema coloca a Puebla en una posibilidad de concretar un proyecto que trascienda en el tiempo, que no se convierta en una moda, que no se convierta en una espontaneidad, sino que sea un esquema basado en el derecho y que por lo tanto se pueda medir qué tanto avanzamos, qué tanto nos estancamos. Yo sé que vamos a avanzar, pero de esa forma ya la educación se convierte en un componente fundamental desde la perspectiva del derecho. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en Puebla. Y ahora, si tú me permites o si tienes alguna pregunta me dices, pero pasaría yo a explicar qué significan estas 4A. Adelante. Es importantísimo que usted tome nota y además le agradecemos. Estamos llegando a muchísimo poblano para empezar y es padrísimo. Tuvimos muchas preguntas ahí desde tempranito cuando empezamos a anunciar tu visita, que nos hacías favor de la entrevista. Y bueno, yo creo que te haremos todo un resumen de las preguntas, te las mandaremos y después se las contestaremos, porque si no, no nos daría tiempo de responder a toda la gente que nos ha hecho favor de estar interesados en esto. Claro, porque indudablemente para todos los poblanos es importante, interesante, y además esto que estás comentando es maravilloso. Sí. Adelante. Entonces, la primera A, que es la asequibilidad, significa que existan suficientes escuelas en buen estado, maestros suficientes y bien preparados. Correcto. Esa es la primera. En este sentido, el Estado tiene una responsabilidad fundamental, no solo porque sabemos que la educación es un bien público y por lo tanto compete a todos, pero el Estado lleva la rectoría y va dándole rumbo a las cosas. Y sobre eso estamos trabajando. No existe un diagnóstico preciso y lo estamos realizando sobre estos detalles que se convierten en indicadores, pero nos permiten saber en qué situación estamos, qué metas tenemos y hasta dónde llegamos. Correcto. La primera. La segunda, la accesibilidad. La accesibilidad significa que no puede haber barreras para el acceso a la educación. Barreras de tipo discriminatorio, barreras de carácter económico y geográfico. Cuando digo de carácter económico, quiere decir que no se puede limitar el acceso de un alumno a la escuela pública por motivos de una cuota. Sabemos que los papás colaboran y eso, indudable que es una gran contribución, pero tiene que ser siempre consensuado, tiene que ser siempre bajo la lógica de la transparencia y de que ellos sean siempre partícipes del manejo de los recursos. Pero no se puede limitar el acceso. Segunda, geográfico, que las escuelas estén cercanas a donde viven los alumnos. Por eso en este proceso de inscripción se está tomando muy en cuenta criterios de tal manera de que los niños queden en un ambiente cercano.
Luego pasamos a la aceptabilidad. Esta es una cosa novedosa porque la aceptabilidad está relacionada con la calidad de la educación, pero desde la perspectiva de los alumnos, Ok. la perspectiva de los niños y los jóvenes. Entonces significa preguntarles a los niños y a los jóvenes qué tan a gusto se sienten con la educación que reciben. Y eso es Wow. clave. Eso está Eso es clave. formidable. Porque generalmente los indicadores han sido de carácter cuantitativo. ¿Qué tanto saben de español? ¿Qué tanto saben de matemáticas? Es indudable que eso es parte fundamental de la formación. Pero ahora estamos pasando a variables más cualitativas. Y tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ver con la felicidad y que formemos ahora en lo que ha estado descuidado en la educación. ¿Sí? ¿Qué ha estado descuidado en la educación? Voy a dar saltos muy grandes, ¿verdad? En todo este periodo neoliberal, la educación tuvo un enfoque economicista utilitarista, ¿verdad? Y las instancias internacionales le dijeron a los estados en el mundo, tienen que caminar por aquí, enfatizar las competencias duras, matemáticas, ciencias, español, porque es clave. Y las implicaciones en la educación han sido esas, de que se enfatiza solamente esa parte de la educación. Y diríamos que de manera muy puntual, solo una dimensión del ser humano, que es la parte cognitiva. La nueva escuela mexicana hace un análisis de esto y por eso se llama nueva escuela mexicana, no tanto porque esté hablando de cosas que no existían, no, sino porque coloca la atención en la erosión que ha tenido la esencia de la educación. Y entonces hoy la nueva escuela mexicana dice, se tiene que desarrollar todas las facultades del ser humano, y esto está en el tercero constitucional. También dice que tienen que desarrollarse todas las dimensiones del ser humano. Entonces tenemos la dimensión cognitiva, la dimensión física, la dimensión cívica, moral y estética. Genial. ¿Sí? Y en este sentido, en la parte cívica, pues tenemos que formar buenos ciudadanos. Sí, Buenos correcto. ciudadanos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Buenos ciudadanos que sepan matemáticas, sí, pero buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos que sepan química, sí, pero buenos ciudadanos. Y por eso en Puebla hemos generado un lema que dice, el fin de la educación es construir ciudadanía para la transformación. En ese sentido recogemos toda la perspectiva de la nueva escuela mexicana, pero además le damos en Puebla un sello propio porque lo aterrizamos hasta el aula, ¿verdad? Desde el plano filosófico hasta el aula. Entonces hoy el reto es cómo formamos un sujeto más integral, ¿verdad? Enfatizando las áreas o las dimensiones que han sido descuidadas, la parte moral, la parte ética, estética, y creo que ese es el reto que tenemos en la educación, ¿no? Que además me parece una cosa sensacional porque Sí. la parte de haber retirado en algunas escuelas o la parte de los programas, la Así parte de es. lo que se conocía, la materia de ética y Sí. moral, de hecho era así como y civismo, Sí, ¿no? así Le es. fueron cambiando un poquito el nombre, Sí. pero al final de cuentas son la parte de los valores fundamentales Así que los es. niños y los jóvenes adquieren en la escuela, independientemente de la educación que le den en casa, ¿no? Exacto, Bien. exactamente. Y fíjate que ahorita que señalas eso, de pronto se dice que se ha retirado de la escuela. Yo que he vivido en las aulas, me doy cuenta de que no se ha retirado de los programas. De hecho está. Un servidor ha sido maestro de educación cívica y ética en secundaria. Ok. Y se ve en segundo de secundaria, se ve en tercero, y vienen los programas y están los libros. A nivel bachillerato he sido profesor de formación igual cívica y ética, están los programas. Entonces uno se pregunta, bueno, si ha estado presente en las aulas, ¿por qué no se tienen los resultados esperados? Tiene que ver con la pedagogía utilizada. Ok. No puede ser una pedagogía de transmisión, ¿verdad? Es decir, yo te transmito los valores, porque los valores no se transmiten, se construyen.
y fundamentalmente a través de metodologías claras, como es el dilema, por ejemplo, el que los niños, los jóvenes se enfrenten a dilemas y tengan que echar mano de un conjunto de saberes para resolverlos, pero fundamentalmente tienen que enfrentarse a situaciones reales que viven cotidianamente, y de esa forma se va forjando esta dimensión moral y ética. Y por otro lado, pues es el ejemplo, el testimonio. En marzo nos visita el filósofo español Joan Carles Melic y viene a discutir la ética en la educación. Va a estar fenomenal, ¿eh? Te vamos a invitar para Por supuesto que nos que acompañes. Gracias. Y justo él dice que la formación ética es testimonial. Entonces ahí tenemos un reto enorme, pero enorme, porque hay otro autor que señala, fíjate, dice, la educación es transformación en la convivencia. Y si la educación es transformación en la convivencia, por lo tanto, la gran apuesta no está en los niños, sino están los adultos con los cuales conviven los niños y se forman en la convivencia. Fíjate cómo cambia la óptica, ¿no? Porque si el niño observa que el adulto tira la basura, pues el niño también lo toma como un referente. Entonces, esa parte es clave de que entendamos que la formación ética, valoral, debe seguir, en primer lugar, el testimonio. Y el primer reto está en la casa, ¿verdad? Claro. Cómo los papás forman a los hijos, pero no solo a través de lo discursivo, con el ejemplo, sino con el ejemplo. Y en la escuela, además del ejemplo, tiene que haber metodologías apropiadas para formar el tipo de sujeto que queremos, que es un sujeto integral, y que eso nos los viene señalando la UNESCO desde el informe Faure en 1971, el informe del ORCE en 1996, y hacia una nueva sociedad que sale el documento de la UNESCO en el 2015. Todo apunta hacia allá. Y la nueva escuela mexicana también coloca el énfasis ahí. Y en Puebla lo que hacemos es todavía desagregar y aterrizar el derecho a la educación a partir de estas 4A. Y finalmente hablo de la última A, que se llama adaptabilidad, que significa que la escuela tiene que adaptarse a los intereses y necesidades de los niños y jóvenes, y no al revés. Ajá. Ok, muy bien. Eso es clave, ¿no? Y luego da un poco de risa un ejemplo que pongo, pero imagínate que un hospital tiene camas de 1,50 y llega un paciente que mide 1,80. Entonces, como el paciente tiene que adaptarse al hospital, entonces si hay camas de 1,50, pues le cortamos las piernas, Sí. para que se adapte. Sería parecido en la escuela. Entonces, no, mejor añadimos la cama para que el sujeto pueda satisfacer sus necesidades. Así la escuela tiene que considerar que no está ajena a la vida, sino que está vinculada a la dinámica cotidiana de los seres humanos, y que por lo tanto tiene que retomar y adaptarse. Recuperar los saberes de los niños y jóvenes, porque no son recipientes vacíos, tienen saberes. Recuperar los saberes de la comunidad y en conjunto adaptarse a la cultura. Recoger la cultura, transformar la cultura, creo que eso es muy importante. Y estas 4A entonces nos van dando rutas muy valiosas, porque hay saberes desaprovechados, por ejemplo los del mundo indígena. El mundo indígena tiene una cosmovisión interesantísima que viene a enriquecernos para poder solucionar los grandes problemas como son la contaminación y el calentamiento global, porque ellos tienen una visión integrada de la vida, no lo ven separado. Lo que nosotros sí vemos separado, ellos no, dicen la tierra es nuestra madre, nosotros, la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza y por lo tanto hay que cuidarla, en lugar de explotarla, ¿verdad? Y de pues dañarla, ¿no? Entonces, estas 4A es el esquema que estamos utilizando en Puebla para impulsar esta nueva ruta, y no lo hacemos de manera convencional.
La manera convencional sería impuesta, Ujú. de arriba hacia abajo. Correcto. No, es de abajo hacia arriba. Entonces las escuelas van a trabajar para ir construyendo a partir de este esquema cuál sería el diagnóstico en sus escuelas y cuál sería el plan de acción para poder mejorar. Y siguiente, desde adentro, ¿verdad? ¿Quiénes son los que conocen la problemática? Pues los maestros. ¿Quiénes más conocen? Pues los alumnos, que casi no se les toma en cuenta. Ujú. ¿Mm? Siempre decimos, el centro son los alumnos, pero cuando instrumentamos algo, no les preguntamos, no los tomamos en cuenta, no los escuchamos. Y este nuevo esquema pretende seguir esa lógica. Y luego, por último, la horizontalidad, que significa que rompamos el sentido vertical donde el conocimiento que está en el currículum está por encima de los maestros. Los maestros por encima de los alumnos. Entonces, siempre existe una visión jerárquica, patriarcal y de imposición. Entonces, no, el maestro tiene que concebirse en una relación de iguales con los alumnos en cuanto a saberes. Claro. Es decir, el maestro tiene saberes y no lo sabe todo. El alumno tiene saberes y no lo sabe todo. Por lo tanto, la interacción entre el maestro y el alumno en condiciones de igualdad se construye el conocimiento de forma horizontal, ¿sí? Y a eso le llamamos una relación, o más bien le llamó así este pensador brasileño, Paulo Freire, una relación dialógica, ¿verdad? Que representa eso. Y eso es lo que estamos construyendo con los maestros, constantemente en los consejos técnicos, que pues es el espacio donde se discute, se debate, se comparten ideas, necesidades, dudas, planteamientos. Ya se está discutiendo todo esto en las escuelas. Y es por donde le estamos apostando para una verdadera transformación en Puebla, pero que se convierta en una transformación cultural a partir de un movimiento social. Esa es la apuesta y pues qué bueno que tú me das la oportunidad de compartirlo con la sociedad poblana, porque yo vengo defendiendo de que la educación es un asunto público. No puede solamente ser acaparado por la Secretaría de Educación. No, aquí participan los padres de familia. Ajá, las asociaciones de padres y demás. Participan los sindicatos, Okay. participan los medios de comunicación, participan las iglesias. Es decir, la escuela es un bien público. Por lo tanto, todos podemos contribuir con un granito de arena. Lo que hace la Secretaría es ir generando las condiciones para que todos podamos contribuir y generemos un verdadero cambio social donde la educación sea un factor fundamental para llevarlo a cabo. Wow. ¿Cómo la ve? ¿Qué le dije? No cabe duda. Y qué bueno que lo estamos comentando, porque Claro. además me sumo a la parte y por supuesto ayudar y fortalecer las ideas, aportar Excelente. siempre de forma positiva, porque de Sí. repente las personas les hace muy fácil criticar y decir cuando no están viendo todo lo que se está haciendo. Así es. Esta forma, además me encantó lo de la nueva escuela mexicana. Sí. Debo decirlo, me encantó. Y que estemos siendo parte de los pioneros aquí en Puebla Así para el es, país. así es. La nueva escuela mexicana, cuando yo dialogo con los maestros, les digo, primero, nunca adopten algo acríticamente a priori, pero tampoco lo rechacen de primera instancia Ujú, claro. sin conocerla. Ujú. ¿No? Discutámoslo. ¿Por qué nueva? ¿Verdad? ¿Por qué nueva escuela mexicana? ¿Qué tiene de nuevo? Y de esa forma irnos apropiando del planteamiento, irlo reconfigurando a partir de las condiciones contextuales de cada región, de cada escuela. Entonces no es una cosa homogeneizante, sino es una propuesta que tiene que irse concretando, pero desde los saberes que existen en cada escuela, pero sí con esa ruta de que no nos perdamos. Hoy se trata de formar integralmente a los alumnos, a los jóvenes.
Y esta integralidad pues tiene que ver superando los vacíos que ha generado todas estas décadas, donde nos hemos concentrado solo en lo cognitivo, y que pues en realidad el ser humano es más que cognición, ¿no? Y ya hay dos ejemplos que cito también que a los maestros les gusta, ¿no? Yo les digo que Hitler pues sabía mucho matemáticas, ¿sí? Muchos alemanes sabían matemáticas y también tenían un alto sentido estético. Ellos tenían pinturas de artistas famosos, escuchaban a Beethoven, a Mozart, sin embargo, iban a asesinar personas. Entonces, no basta que tengan ciertas capacidades cognitivas o estéticas cuando la parte moral y ética está descuidada. ¿Verdad? Por eso la nueva escuela mexicana nos centra la atención en que eso es fundamental. ¿Verdad? Todo es importante, pero eso es fundamental. Y por eso el presidente de la República ha impulsado una cartilla moral. Y en Puebla nos inspiramos, y aquí en Puebla nosotros estamos impulsando una cartilla ética. Y cada mes sale una cartilla ética que se convierte en un instrumento, en un medio para favorecer la reflexión ética no solo en los alumnos, sino cualquier ciudadano que quiera acudir a la cartilla ética, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces consideramos que, y eso es lo que, repito, vamos a discutir en marzo con este filósofo, de que la moral aporta unos elementos, pero la moral es más pública y la ética aporta otros porque es más íntima, más personal y está vinculada a la contingencia de los sucesos diarios que no están previstos y que te toma por sorpresa y tienes que decidir. Y si tienes los elementos suficientes para decidir, entonces pues tomarás buenas decisiones para ti y para los demás, ¿verdad? Que no te dañe a ti y que no dañe a los demás. Y si logramos eso, pues estaremos avanzando mucho en la formación de seres humanos más plenos, más felices, más contentos y más responsables. Sensacional. Y bueno, ¿cómo ha sido? Me imagino que ya, como comentabas tú, ya han venido avanzando las pláticas con maestros, sindicatos, etcétera, paz de familia. ¿Cómo has sentido tú? ¿Cómo lo han tomado? Indudablemente es un cambio para bien, además. Así es. Un cambio que a mí en lo personal me parece fundamental, porque además en otros programas hemos hablado acerca de lo que le pasa a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, que de repente no les damos en las escuelas o no les dábamos en las escuelas lo que de repente cuando platicas con gente más grande dice, bueno, es que en la escuela la ética y la moral, los valores, etcétera, cuando ahora a lo mejor las familias no tienen el tiempo porque tienen que trabajar las mamás, en este caso, ¿no? Que son los que operaban esa parte por las tardes. Claro. ¿Cómo has sentido tú esta unión? Fíjate que yo lo he sentido con muy buena recepción. Los maestros, diálogo con supervisores, directores, y cuando platicamos de este esquema, en primer lugar ellos se sienten reconocidos. Ellos por mucho tiempo han sido denostados y en la época del periodo pasado que acaba de vivir nuestro país, donde recordemos que la evaluación era un instrumento de transformación, pues al maestro se le echó la culpa, ¿verdad? Se dijo, los malos resultados en educación tienen que ver con los maestros y por lo tanto hay que evaluarlos, ¿no? Creo que era una visión muy reducida de entender el problema educativo. Y hoy cuando vamos a los maestros y les decimos, los que más saben de educación, en un gran sentido, son ustedes como maestros. Y tienen saberes importantes que podemos poner al servicio de la transformación de la educación. Entonces se sienten revalorados, tomados en cuenta, y que ellos se convierten en verdaderos agentes de transformación. Es algo que se ha perdido, ¿no? Un maestro pues no solo es el que llega a dar clases, no es un transmisor de conocimientos, es un agente de transformación social y es capaz de provocar las condiciones para que se transforme el ambiente dentro de la escuela, pero también en la comunidad.
Entonces recordemos cuál era el sentido de hace muchos años. Claro. Estamos aquí en la Secretaría y de este lado se encuentra la Sala Vasconcelos. Y Vasconcelos pues es alguien que en una etapa del país hizo toda una gran cruzada por la educación y los maestros eran misioneros de la educación. Entonces esa parte hay que recuperarla, obviamente, en este nuevo contexto, pero creo que los maestros si se les valora y se les pide su colaboración, ellos se sienten muy dispuestos y es lo que he encontrado. Es lo que he encontrado entre supervisores, jefes de sector, directores, maestros de base, e indudablemente que todavía nos falta tomar en cuenta a los padres de familia. Los padres de familia casi siempre pues solamente son solicitados para que lleguen a las reuniones, para que lleguen a cooperar, para que se les entreguen las calificaciones de los niños y jóvenes, pero creo que tienen también un gran potencial desaprovechado. Y esa es otra fase cuando yo menciono que la ecología de saberes significa los alumnos tienen saberes, los maestros tienen saberes y los padres de familia también tienen saberes. ¿Por qué no los interrelacionamos? Por eso se llama ecología de saberes y los aprovechamos para potenciar los aprendizajes de los alumnos, la formación integral. Y esto en un hecho concreto se traduce en algo muy sencillo. Seguramente en la comunidad hay gente que tiene saberes. El señor que conoce la historia del pueblo, el señor que sabe leyendas, una señora que hace platillos típicos. Y esa gente, invitarla a dialogar en los salones de clases. El señor que sabe náhuatl, que sabe popoloca, ir que dialogue. Aquella chica embarazada que superó, le fue mal y que puede llegar a compartir su experiencia en el salón de clases. Aquel joven que está pidiendo en una esquina y que puede llegar a compartir ciertas cosas, son saberes. Y eso si los aprovechamos en los procesos de aprendizaje, indudablemente que vamos a lograr fortalecer esta unión que ha estado divorciada. La vida por un lado y la escuela por otro. Y en esta nueva propuesta, por eso estamos impulsando y ha habido varios talleres entre maestros que se le conoce como el aprendizaje situado. Aprendizaje situado que no es otra cosa, algo tan sencillo pero al mismo tiempo tan complejo, de considerar que la primera asignatura es la realidad. La primera asignatura es la vida cotidiana de los alumnos. Y entonces lo que viven en la calle, lo que viven en la familia, lo que viven en la comunidad, se tiene que convertir en punto de partida para los procesos de aprendizaje. Y después enriquecido por lo que dicen los libros, claro. por lo que dice la teoría. Pero el punto de partida es la realidad misma, la realidad económica, social, política, medioambiental. Y de esa manera, pues obviamente que sí les llama la atención a los alumnos, porque estás discutiendo aspectos que viven, que les interesan, que les afectan. Y eso es lo que provoca y suscita el interés. Entonces, es muy fácil de comprender, ¿verdad? Si un alumno llega, si le hablas de cosas que están en otro mundo, pues se duerme o se pone a jugar. Pero si empiezas a hablarle a partir de sus intereses, pues indudablemente que vas a captar su atención y obviamente que el papel de los conocimientos más estructurados que vienen en los libros juegan un papel clave, pero en un segundo momento. Y a eso le llamamos aprendizaje situado y es lo que hemos estado impulsando entre los maestros, las maestras en todo el estado y están involucrándose muy bien. Y por ahí vamos. Padrísimo. ¿No? Pues nos han dejado con la boca abierta. Muchas gracias. Sensacional. ¿Algo que quieras agregar, secretario? No, pues agradecerte porque habíamos postergado esta entrevista, habíamos demorado por las ocupaciones, pero te aprecio a ti y a tu equipo toda la disposición, la comprensión y que cuando ustedes me inviten, yo siempre estaré dispuesto
para ir comentando con ustedes, pero a través de ustedes, con toda la sociedad poblana, que necesitamos hacer equipo. Así es. El gobernador ha dicho que un valor de este gobierno es la cercanía, pero otro clave es la corresponsabilidad. Entonces, se trata de que el cambio lo vamos a provocar todos. De manera coloquial, hay personas que dicen, todos queremos el cambio, pero nadie quiere cambiar. Sí, ¿no? Así es. Entonces, el valor de la corresponsabilidad es clave. Si sumamos esfuerzos, la sociedad poblana en su conjunto, y nos orientamos a construir una mejor sociedad a partir de la educación, que como bien lo señalaste, se empieza en la familia, seguramente vamos a tener resultados fabulosos. Y esta Secretaría estará actuando de manera muy responsable y también de manera muy respetuosa con todos los sectores de la sociedad, solicitando su contribución para que hagamos de este Estado que se haga posible esta cuarta transformación. La cuarta transformación no es otra cosa más que hacer preponderantes los valores de la honestidad, los valores de la austeridad, de la transparencia, y creo que en esos todos podemos coincidir. Es correcto. Así es. Pues ya lo escuchó, ya lo vio, ya lo oyó. Las 4 A's, que son el eje fundamental de esta nueva Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. De verdad, no se pierdan los avances, le estaremos informando, le vamos a pedir aquí al secretario, que nos vaya informando su equipo de trabajo para poder estarlos manteniendo informados de todo esto que de verdad, créanmelo, para empezar suena maravilloso, hay que echarlo a andar, pero todos tenemos que participar. Dejémonos ya de las críticas de repente de es que el gobierno. Ahora yo les diría más bien, ahí están los planes, ahí están los proyectos, participemos todos. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Entrevista a través de Foro Hoy. Usted podrá ya ver a través de todas nuestras redes, toda la parte del Grupo México Hoy, como ya le comentaba, las empresas hermanas que tenemos. Le agradecemos por habernos escuchado, sintonizado Spotify y todas las redes demás que tenemos. Gracias. Los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Eduardo Rivera. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias. Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a.m. #ForoHoy. Foro Hoy, el alma de la nación.